Te adoramos, Dios. Te damos las gracias, Señor, por este momento maravilloso que tú nos permites estar en este lugar. Señor, tú has propiciado esta reunión. Tú, Señor, has abierto. Entonces estamos ya reunidos como iglesia, Señor, en este lugar. Desde ICF Canaán, Santa Cruz, Bolivia, nos unimos a las redes. Saludamos a todas las personas que se conectan, se conectarán o se irán conectando con el tiempo. Y decirles de que si es de bendición esta palabra, la transmitan, que pueda ser de ayuda para todas las personas que la escuchen. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso a esta alabanza que ha estado tremenda. Ahora le daremos un aplauso al Rey de Reyes, al que nos salvó, al que nos levantó, al que nos sostiene, al que nos ayuda, al que nos lleva a poner nuestro pie sobre la peña. Aleluya, gloria a Dios. Saludalo al que está a tu lado, saludalo al que está a tu lado, si es tu esposa, tu hija, date un abrazo. Esta es una iglesia relacional, al que no movete un asiento, eso es. Acá vienen y me saludan. Hola Carlitos, ¿cómo estás? Dios bendiga tu vida. Muy bien. Y ahí en casa, saluda a alguna persona que esté ahí cerca. Saludalo. Mi hermano acá viene a saludarme. Ah, muy bien. Gloria a Dios. Eso es, gloria a Dios por su vida. Muy bien. Eso, muy bien. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor, en el día del Señor? Dale un aplauso, porque este es el día del Señor. No es un día que venimos que tengo que ir al templo. Tengo que venir a abrazar al Espíritu Santo, a abrazar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pueden sentarse antes de que los niños pasen con las tías al cultito. También los prejuveniles. Yo quisiera preguntar si hay alguien que viene por primera vez a un culto de la iglesia cristiana de la familia Canaán. Pueda levantar su mano. ¿Quién viene por primera vez? Amén, gloria a Dios. Aquí tenemos una familia que amo mucho, nos conocemos. Muy bien, gloria a Dios. Muy bien, allá atrás también. Bienvenido a la casa de Dios. ¿Ah? Vuelva siempre, decimos nosotros. Eso es. Bueno, amada iglesia, quisiera que, siguiendo la serie de predicaciones para edificación de la iglesia, para edificación de su pueblo, yo quisiera que hagamos un repaso mental de tu semana, de tu día a día. Quisiera que podamos enfocarnos plenamente para que el Señor en este momento tome el control de tu corazón, control de tu mente y control de tus emociones. Porque iglesia, lo que yo siempre pregono y tratamos de decir es que para venir a escuchar la palabra de Dios tenemos que prepararnos toda la semana. Es decir, el domingo es el día del Señor, voy a recibir una enseñanza, preparo mi corazón para él. Para que haya rema, para que la semilla que sea plantada por el Señor sea dando frutos y frutos que permanezcan. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. El anterior domingo la pastora Erika habló mucho sobre la historia y el sacrificio de Isaac como algo importante para Abraham, como promesa, mostrando a través del tiempo cómo la promesa de Dios se va cumpliendo y aunque tarde un tiempo, la promesa llegará a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuánto tarde, la promesa llegará a tu vida. Amén. Entonces nosotros para ir avanzando en esta serie de predicaciones,
El Señor puso en mi corazón de que el pueblo de Dios, nosotros, los creyentes, necesitamos estar atentos a todo el entorno, a la batalla espiritual que hay alrededor de nosotros. ¿Quién no ha tenido pruebas esta semana? Parece que hemos tenido todos pruebas, eso me agrada. Hay una iglesia sincera, ¿no? Porque muchas veces uno pregunta, ¿quién no ha tenido pruebas? Amén, dice, yo no he tenido. Oh, gloria a Dios, porque no lo he tenido, porque yo tuve un montón, digamos, ¿no? Entonces, la vida cristiana es una vida que incluye el conflicto espiritual. Y tenemos que entender que es parte del propósito. Llegar a Cristo no quiere decir que se te acabaron tus problemas. No quiere decir que desapareció todo lo que hay. Todo lo contrario. Van a aparecer muchas cosas. La ventaja es que vamos a poder superarla porque lo tenemos a Él. ¿Cuánto lo dicen? ¿Cuánto lo creen? Y pueden darle un aplauso al Señor. Porque nosotros todas estas luchas contra la maldad que tenemos los hijos de Dios, contra las impiedades, y vamos a ir diferenciando los enemigos y qué herramientas tenemos en esta enseñanza. Tenemos que entender que Romanos capítulo 8, versículo 5, y con eso quiero empezar, dice la palabra, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué hacen? Piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, ahí está el balance. Nuestra mente, nuestros pensamientos juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque al diablo, quiero nombrarlo, hermano, porque tenemos que entender que es real. El diablo existe. Así como existe Dios, existe el diablo. Ahora, no todo le vamos a echar la culpa a él. En eso vamos a ir entendiendo y trabajando, porque también tenemos que ver nuestra parte. Tal como pensamos, es como interactuamos con las personas que nos rodean. Según cómo interpretemos la realidad, pensamos y actuamos. Y todos interpretamos y percibimos la realidad de distinta manera. Por eso es importante decirle al de tu lado, es importante que percibamos la realidad. Es importante percibir la realidad. A ver, ¿cuál es mi realidad? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Ah? ¿Cómo esta realidad de esta lucha entre el bien, entre el mal, entre lo que quiero hacer lo bueno y no puedo hacer lo bueno y lo hago lo malo sabiendo hacer lo bueno, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 del libro de Romanos? ¿Cómo lo entiendo? Y quiero empezar y orar con este versículo y que quiero que se lo agarre y se lo lleven como regalo. Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Dice, cuando vayas a la guerra, cuando vayas a pelear, cuando vayas a enfrentarte, y si sabemos que estamos en una batalla continua, ¿cuándo estamos en la guerra? Siempre. Entonces dice que cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos, carros de combate y un ejército más grande que el tuyo, ¿qué le dice? Ayúdeme a predicar, ¿qué le dice? No le temas. No le temas, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto, está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un aplauso al Señor. Porque Dios está contigo, Dios te ama, Dios no te deja. Padre amado, Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias porque tú nos muestras en las promesas, en las escrituras, Señor, que el temor no es tuyo. Que el temor, Señor, es una herramienta que el enemigo usa para amedrentarnos, Señor. Y que tu palabra y que tu promesa es que tú estarás con nosotros. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Quiero completar esta escritura con
Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Que tenga su Biblia, lo anota. El que tenga un librito lo anota. Si no, sácale una foto o vea en la palabra para seguirnos, en la pantalla para seguirnos. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 13. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado, estar firmes. Fíjense qué hermosa palabra del Señor, que vamos a ir organizándola. Primero de Pedro, que tiene que ver con esto, en su capítulo 5, el versículo 8 y 9 dice, sed sobrio, está atento, quiere decir. Sed sobrio es estar atento. Y velad, dice la palabra del Señor, velad, estar totalmente atento y velando, dice. Y velad, porque tu adversario o vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, dice, y ahí te enseña, resistid firmes, ¿en qué cosa? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, lo que estás pasando, otro lo está pasando. Lo que estamos pasando nosotros, otro lo está pasando. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué vamos delante de Dios muchas veces? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué tanta dureza conmigo? ¿Por qué me pasan eso? Hay otro que le está pasando. Eso es lo que tenemos que ir entendiéndolo. Los versículos recién que hemos mencionado, que estos dos que hemos leído, nos dicen que tenemos un enemigo común que está al acecho y está intentando destruirnos. Y esta clase de conflicto no es con personas, no es con personas, no es con sangre, no es con carne, es con seres espirituales de maldad. Y ahí vamos a ir entendiendo, pero ¿cómo puede ser? Pero si es la persona. Vamos a ir entendiéndolo a través de esta enseñanza. El conflicto espiritual tenemos que aprender a dividirlo. Iglesia, tenemos que aprender que existen conflictos espirituales, personales, que tienen que ver, número uno, en dos partes importantes. Nuestras batallas personales contra las fuerzas o huestes de maldad. Tu batalla personal, lo que estás pasando, cada uno de nosotros. Y hay batallas grupales que como iglesia tenemos que hacerle frente. Como iglesia, como personas, como hermanos, tenemos que hacerle frente a estas acechanzas del diablo. Como creyentes en Cristo, nosotros no nos podemos quedar ciegos a esta realidad. No podemos hacernos, como se dice, los opas. No podemos. Esto es real y esto existe. Nosotros tenemos que entender que el Señor tiene una bendición para usted. ¿Cuánto lo cree? Que tiene una bendición para usted, que tiene una bendición para usted, que tiene una bendición para mí. Yo tengo que creerlo. Por eso estoy en este lugar. Porque creo que el Señor es mi Salvador. Porque creo que el Señor me creó. Porque creo que el Señor me ha dado una seguridad. Por eso yo estoy en este lugar.
tal vez con cuestionamiento, tal vez con debilidades, tal vez con preguntas, tal vez con muchas vacíos en tu vida, no entendiendo cómo hacerlo, pero estamos acá cabalmente entendiendo que Dios tiene una bendición para nosotros. Ahora, como hombres y como mujeres de Dios, debemos entender, y esto es clave, y aprender que existen tiempos, etapas y estaciones para cada uno de nosotros. Así como existe el verano, así como existe el invierno, el otoño, la primavera, en tu vida espiritual existen también estaciones, tiempo y etapa, en las cuales nosotros podemos recibir severos ataques del enemigo. Hay tiempos en los cuales ataca a una familia de una manera increíble, con salud, relacionamiento, o a la iglesia de diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces nosotros tenemos que entender que esto sucede porque todo tiene su tiempo. Dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Todo tiene su tiempo, mi hermano, todo tiene su hora. Esto lo dice la palabra de Dios. La idea de Dios no es que evitemos el conflicto. La idea de Dios al traernos y darnos la salvación, al morir por nosotros, al entregar su cuerpo, al ser inmolado en la cruz y hacer todo, entendemos que es por gracia, no es por obra. Pero Él viene a decirte que todo tiene su tiempo, un comienzo y un final específico para esta batalla. Por ejemplo, Efesios 6:13, lo que leímos hace un momento, ¿qué dice? Habiendo acabado todo, nosotros permanezcamos firmes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Lucas en el capítulo 4, versículo 13, dice que cuando el diablo había acabado toda la tentación, todo el ataque que le hace a Jesús, cuando Jesús estaba débil, cuando no podía más, lo ataca con comida, lo ataca con poder, lo ataca con vanagloria de la vida, vanagloria de los ojos, con todo lo ataca. Pero dice que habiendo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer cuando somos atacados en lo personal, cuando somos atacados en lo relacional, como entes espirituales? Soportar la prueba, permanecer, estar estoicados en nuestra posición del Señor, ¿no? Jesús aquí enfrentó diversas batallas, venciendo al enemigo con la palabra de Dios. Eso significa que nunca más, eso no significa que nunca más el enemigo iba a volver. Volvía, insistía y volvió a insistir muchas veces. Ahora nosotros debemos grabarnos en nuestra mente que estas batallas espirituales siempre tienen una razón específica, por un tiempo, por una etapa específica. Y los propósitos de Dios en las batallas espirituales son básicamente tres. Propósitos de Dios en las batallas espirituales que estás librando con el enemigo. Propósitos de Dios que estás recibiendo en esta batalla. Aprender a estar firmes en Cristo. Decirle al que está a tu lado, tenemos que aprender a estar firmes. Dígale, aprender a estar firme. Esto es como la escuelita, ¿no? Algunos dicen, ay, que me molesta que hagan, pero es como que, a ver, vamos a ver este punto. Aprender a vencer y a disfrutar la victoria, segundo punto. ¿Saben cuál es el tercero? Muy sencillo, darle la gloria y la honra a Él, que no somos nosotros los que lo podemos hacer. Darle un aplauso al Señor. Si nosotros hiciéramos una encuesta, si yo en este momento hago una encuesta acá en la iglesia o en todas las iglesias o a nivel mundial sobre quiénes queremos enfrentar batallas en nuestro andar cristiano, seguro vamos a decir no. Seamos sinceros. ¿Querés luchar una batalla espiritual? ¿Querés pasar una batalla? No.
Definitivamente no. Muchos de nosotros hemos abrazado este cristianismo bíblico perdiendo de vista la óptica de Dios que tiene en la Biblia. Y muchos te han vendido el charque que viniendo a Cristo se te van a acabar los problemas. Hay mucha predicación sobre eso, sobre una prosperidad que está bien, sobre un andar en una sobrenatural forma de ser. Pero tenemos que entender que esto origina a un pueblo de Dios y crea a un pueblo de Dios que cuando realmente se enfrenta a las batallas, se hace un pueblo perdedor, se hace un pueblo sin fuerza, se hace un pueblo sin lucha. Por eso nosotros tenemos que prepararnos como guerreros. Por eso yo siempre digo que la iglesia no es como un hospital al cual vos venís enfermo, te curás y te vas. Y ya te curaste, nunca más vas por el hospital. Para mí la iglesia es un Menahem, dice la Biblia. Es un campamento. Es un campamento donde el guerrero viene herido de la batalla, vuelve, ahí es curado, ahí es levantado, ahí es restituido y luego vuelto de nuevo a la batalla. Porque la batalla siempre va a permanecer, siempre vamos a tener por qué estar luchando. De eso se trata la vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice Oseas, capítulo 4, versículo 6, que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltaba conocimiento. Porque desecharon el conocimiento. Si usted cree que el enemigo va a perdonarle a usted que usted hubiera renunciado, porque hay un momento en el cual cuando uno dice, estoy pasándola mal, tal vez el Señor puede quebrarte en lo emocional, en la salud, en lo relacional, en lo afectivo, pérdidas profundas, o mucho amor, y al momento de decidir ir a Cristo, uno cree que se van a acabar los problemas, pero no, definitivamente el enemigo no va a quedar contento con eso. Va a luchar para recuperarte, va a luchar para tenerte, va a luchar para poner el conflicto, el desánimo, va a luchar para poner contiendas, batallas, va a luchar para ponerte cada vez más traba para que tu vida se entorpezca y te alejes del Señor. Los que están sin Cristo, bíblicamente hablando, viven bajo el dominio de Cristo, del diablo, perdón. También es bueno aclarar que bajo el punto de vista bíblico, todos y cada uno de nosotros como creyentes debemos atravesar batallas. Porque tenemos que despojarnos de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Ahora, esta batalla que en todas partes se está dando, en todos los creyentes se está dando, como dice Pedro en capítulo 5, versículo 9, se llaman padecimientos. Dice la palabra, resistid los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, batalla, lucha, contienda, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Para ser sincero, existe una diferencia muy grande entre los creyentes o cristianismo de la iglesia primitiva a la de ahora. Yo la sigo, leo en el libro de Hechos lo que vivían, lo que tenían que morir por la fe, lo que tenían que enfrentarse a serruchados, a ser golpeados, inmolados, crucificados, quemados para resistir la fe. Y nosotros no podemos muchas veces resistir un problema. Los creyentes que son más atacados por el enemigo son aquellos que se comprometen más con la obra, más
con la causa de Cristo, los que anhelan hacer la voluntad de Dios, los que anhelan poner en orden su vida, los que anhelan poner delante de Dios todos sus conceptos, preceptos y ponerlos por práctica. Ahí es cuando somos más atacados. Ahí es cuando nosotros estamos realmente en la mira del enemigo. Pero cuando no estás poniendo en orden tu vida, la cosa puede ir andando. La cosa puede ir pasando. El enemigo no te va a molestar a alguien que ya lo tiene conquistado. Por eso si estás pasando lucha, gloria a Dios porque estás peleando. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Si sentís lucha es porque estás siendo objeto de interferencia lo que el diablo quiere hacer en tu vida. Amén. Ahora, nuestra vida tenemos que acostumbrarnos a ir conquistando nuestras propias debilidades de carácter, nuestras propias debilidades en el pecado y lo que somos capaces de ser influenciados por el mundo. Tenemos que ir conquistando eso, tenemos que ir parando eso, tenemos que ir nutriéndonos de eso en nuestro día a día. Ahora, yo quiero compartir algunos puntos básicos que en este estudio que estuve en la semana leyendo, releyendo y llevando batallas espirituales. He tenido batallas espirituales en mi casa, en mi relacionamiento, en la obra, en el caminar, con mi corazón, con mi mente. O sea que no es algo que a mí no me pasa. Es algo que vivo. Es algo que lucho. Y que cada uno de nosotros debe hacerlo. El diablo siempre, el enemigo va a intentar atacarte en el momento y en el lugar donde más débil estés. Y fíjense que Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 8, encontramos un episodio y una historia especial del profeta Elías. El profeta Elías, gran hombre de Dios. ¿Saben qué? Venía de matar encendiendo una hoguera que le habían echado agua, luchó contra 400 profetas de Baal, venciendo una batalla, demostrando una gran comunicación y una gran unción y una gran protección del Señor. Y dice que este hombre, después que había venido y había orado de que se detuviera la lluvia, después había orado que hubiera lluvia, mostrando que Dios estaba actuando en su vida, viene Jezabel, la esposa del rey, y le dice: al final de este día vos estarás igual muerto. Se acabó. Se acabó el hombre empoderado, se acabó el hombre de los milagros, se acabó el hombre que estaba llevándose adelante a todo un pueblo. Dice que tuvo miedo. Y la palabra del Señor dice así: y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Dios, quítame la vida. Se echó debajo del enebro y se quedó dormido. Y luego vino un ángel y lo tocó, dice la palabra del Señor. Y le dijo: levántate y come. Fíjense que la palabra de Dios en toda la Biblia, el levántate es algo que siempre va a estar para nosotros en nuestra vida. Levántate. Levántate y come. Nutrite. Entonces él miró y aquí en su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, comió y bebió y volvió a dormirse. No puedo, ay, estoy débil. Se volvió a echar. Pero miren cómo insiste el Señor. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó y le dice: levántate y come, porque es largo el camino que te resta. Tenés mucho para hacer. Tenés mucho para dar.
Creo que vos podés hacer grandes maravillas, aún más de la que has hecho, aún más de lo que tenés. Te voy a dar más. Eso es lo que le dice el Señor. Y dice que se levantó, comió, bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, al monte de Dios. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Porque el Señor no va a dejarte. El Señor va a tocarte, va a incomodarte, va a buscar que te acerques a Él de una u otra manera. Porque el Señor es un alfarero que está formándote. Y hay veces que Él rompe el vaso y pasa algo en tu vida, pero Él no desecha ese barro. Con el mismo barro te va a formar una nueva persona, un nuevo futuro, una nueva esperanza, una nueva fe, un nuevo amor. Algo tiene el Señor para tu vida. La pregunta que todos nos hacemos acá es: ¿cómo puede ser que semejante profeta de Dios le pueda suceder esto? Entonces a mí está bien que me suceda. Obvio que nos va a suceder. Pero también está el ejemplo cuando le dice el Señor: levántate. Se levantó y caminó los 40 días y 40 noches. Y llegó al monte de Horeb. Y hizo lo que tenía que hacer como propósito que Dios tenía. En Lucas capítulo 4 versículos 2 y 3 vemos que Jesús es tentado cuando dice: tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Ahí fue tentado. O sea, van a haber momentos de debilidad en los que el enemigo va a estar mirándote y vas a ser tentado. Totalmente claro que sí. Entonces ya está claro que tenemos el primer punto, que el enemigo te va a elegir cuándo atacar, cuando estés en momentos de debilidad y en lugares que te hacen más débiles. Tenemos que saber dónde estamos, dónde nos movemos, cuáles son nuestros factores de protección, qué tengo que hacer para mejorar esos ataques que yo puedo llegar a tener. Entonces, nosotros tenemos que, en el segundo punto, ver que el enemigo ataca, ¿saben qué? Cuando tenemos que tomar determinaciones importantes. Cuando tenés que tomar determinaciones importantes, es impresionante la manera que busca cómo llegar a incomodarte, a atacarte. ¿Y saben qué? Y esta decisión de elegir, ya sea una carrera, elegir cambio de rumbo de vida, elegir trabajo, una situación familiar que no puede avanzar y te está llevando a alejarte del Señor, que te está costando y tenés que tomar una decisión. Él te ataca con dardos. Te va a atacar con dardos. ¿Saben cuáles son sus dardos? Demorar, aplazar, posponer o apurar las decisiones que tenés que tomar. Lo que el enemigo no puede detener, intentará demorarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a detener? Porque la bendición de Dios ya está dada para tu vida. Dios ya tiene un propósito, ya sabe lo que vas a hacer, ya sabe lo que Dios te ha dado, ya sabe lo que Dios, porque Él ya te planificó desde antes que naciera. Él conoce cada cabello de lo que tenés y de lo que te está pasando. Pero Él, ¿qué va a hacer? Atrasarlo, para que no obtengas esa promesa de Dios. Y en los tiempos, por eso yo siempre digo, los tiempos de crisis, los tiempos de batalla, ocurren justo en el momento que vas a ser promovido. Amén. Cuando vas a ser promovido a nuevos niveles espirituales, cuando vas a ser cambiado a otros planos, cuando tu decisión de servicio, cuando tu decisión de amor, cuando tu decisión de intimidad, cuando tu decisión de cambio como familia se está dando, ahí vas a ser atacado. Y vas a ser atacado de muchas maneras, especialmente estas que te he dicho: demorar, atrasar, posponer y en unos casos apurar. No, ya está bien, ya puedo hacer las cosas yo solo, no voy a escuchar a nadie.
Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Dios, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Aleluya, dale un aplauso al Señor porque ese versículo vuela a la cabeza. Porque una vez se dice, siempre bueno Dios, ¿no? Pero acá dice, es bueno Dios a lo que en Él espera. Si yo estoy esperando algo y no estoy en Dios, ¿va a ser bueno conmigo? Obviamente que no. Obviamente que no. Hebreos 6:12 también nos dice, a fin de que no nos hagamos flojos, decía mi pastor Carlito. Perezoso, dice la Biblia. ¿Ah? Que no nos hagamos perezosos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe, por la paciencia, heredan las promesas. Riquísima palabra del Señor que nos dio la pastora Erika el domingo anterior, que tiene que ver con esto. Que tiene que ver con esto. Aprender a esperar en Dios puede ser una experiencia dura y un severo trato de Dios. Porque uno dice, estoy en este limbo, Dios no me escucha, Dios no trabaja, Dios no está haciendo nada por mí. Pero no, hermano, Dios está trabajando, Dios siempre trabaja. ¿Cuánto lo cree? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y dice la palabra, voy a leer el versículo 11 de este Hebreos 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, muestre la misma solicitud hasta el fin. No es un tiempo, no es unos días, no es es por siempre, para plena certeza de la esperanza. Y el 13, ¿sabe qué dice? Porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró? ¿Por quién juró, hermano? Por Él mismo, dice la palabra de Dios. O sea que todas las promesas que están dadas por Él, por Dios. Dios no es hijo de hombre para mentir. ¿Cuánto lo creen? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y fíjense lo que dice el último versículo de este hebreo, de este pasaje de Hebreos 6, en el 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pero en ese tiempo de esperar pasaron un montón de cosas. Hizo pasarla la promesa, esa promesa pasada a otro no era lo que Dios quería. Hay causas de guerras hasta ahora. A fin de ser bendecidos y ver cumplida en nuestras vidas la cantidad de promesas de Dios, el enemigo también, en el punto 3 que voy a nombrar, ataca cuando una persona nace con un destino especial, es decir, nace espiritualmente. El Señor toca, el Señor ve el talento y que el Señor quiere convertir ese talento en dones. Ahí es cuando el enemigo ataca. Vemos en el Antiguo Testamento el nacimiento de Moisés. El nacimiento de Moisés, que el faraón intentó destruir, mató a los niños, a todos los que habían nacido, a todos los que tenían cierta edad. ¿Por qué? Porque quería evitar, ¿qué cosa? Su promesa. Quería evitar ya el destino especial que le había puesto Dios a Moisés. También podemos ver en el Nuevo Testamento a Jesús, que pasó lo mismo. Intentaron matar, llevar, buscar por todos lados. El emperador trató de que no naciera. Terminó naciendo en un pesebre, pero cumplió lo que decía. El enemigo también te puede atacar cuando un milagro específico ya salió de la mano de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, dale un aplauso. ¿Por qué? Porque hay un milagro que ya salió para tu vida.
Entonces el enemigo va a tratar de meterse y a atrasarlo. Fíjense que Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tu palabra yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Tiempo específico. Tu oposición va a terminar cuando lo creen. Dicen amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Pero he aquí, dice la palabra del Señor, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y se quedó peleando con el rey de Persia. Pero yo te voy a dar tu promesa. Yo te voy a entregar lo que yo te he prometido. Lo que ya salió de mí es para vos. Y puede tardar. Puede haber una lucha, puede haber una pelea, puede haber episodio. La frase 21 días representa pues el intento del enemigo de impedir la llegada de la bendición a tu matrimonio, a tu familia, a tu relación, a tu nuevo caminar, a tu nuevo destino. Porque el Señor sabe lo que conviene a cada uno y le da a cada uno lo que le conviene. El sueño de Dios, el enemigo no puede robártelo, hermano. No puede robar tu sueño que Dios ya puso en tu corazón. El enemigo no puede. Te lo va a atrasar, te lo va a apurar, te lo va a obstaculizar, pero no lo puede tomar. Por eso cuando estamos por lanzar o comenzar un ministerio, o cuando estamos por lanzar o comenzar un nuevo caminar en Dios, un nuevo relacionamiento familiar, lograr acuerdos para mejorar o lograr acuerdos para crecer como familia que impliquen pérdidas. Lucas capítulo 3, 21 y 22 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo, en ti tengo complacencia. Está dando cumplimiento a una palabra del Señor. Acá está dando cumplimiento al bautismo. Y el Señor lo hizo para mostrarnos a cada uno de nosotros que hay algo, y hay algo que te está obstaculizando. Hay muchas personas que por ahí no han pasado por el agua del bautismo. ¿Y eso qué es? Un obstáculo. Eso es un impedimento que el enemigo está poniendo en tu cabeza. Para decir, no, pero si ya yo me bauticé cuando era chico. No, no, no. La palabra de Dios dice otra cosa. La palabra de Dios dice que el bautismo tiene que ser con entendimiento. Cuando inició su ministerio Jesús fue primero bautizado en las aguas y luego fue ungido por el Espíritu Santo. Porque dice, tú eres, vino el Espíritu Santo después de que fue bautizado, tú eres. Si prestamos atención a este relato, y lo vemos más adelante en el mismo Lucas 4:14, cuando Jesús entra, es tentado por el enemigo, el diablo, las peleas, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que salga de tu boca, y pelea. Cuando sale, dice, cuando sale, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama en toda la tierra y sus alrededores. Fíjense que hay una secuencia. El diablo sabía que si Jesús salía airoso del desierto, obviamente no dejaba que se bautice. Por eso vino Juan el Bautista y bautizaba a miles, a miles, a miles. Y él vino a él para luego entrar al inicio de su ministerio. Y fíjense que no entró a un paraíso, fue un desierto. Un desierto a luchar. Por eso Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí. Y seguramente
Hay que luchar. Seguramente vamos a tener obstáculos, seguramente vamos a tener retrasos, seguramente vamos a tener batallas. El enemigo también lanza su ataque cuando estamos próximos a ser promovidos por Dios. Ahí sí que ataca. Cuando ya está todo listo y va yendo, el enemigo ataca. Fijémonos que la vida de José, si lo leemos en Génesis del 37, del capítulo 37 al capítulo 50, habla de José. Toda la vida de José. Y vemos que José, cuando era joven, le dio 2 sueños proféticos. Los hermanos se asustaron tanto que lo metieron a un pozo, lo vendieron, lo querían matar, lo hicieron desaparecer. Luego pasó a la cárcel. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Iba a ser promovido, iba a ser el hombre más importante en la tierra y a través de él el pueblo de Israel se iba a seguir en el tiempo. Porque vinieron los hermanos a buscar en el tiempo de sequía la comida con él. Y así podemos ver muchas cosas. Ahora, yo también quiero mostrarte así rápidamente, ya terminando, alguna herramienta, porque mi deseo que esto que ha compartido el Señor conmigo dé luz, dé dirección para saber cuál es el camino que debo seguir para el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida. Ahora, ¿qué armas tengo? ¿Cómo lucho yo con esa situación? ¿Cómo lucho? Zacarías 4:6 dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Las batallas espirituales se tienen que ganar con el poder sobrenatural de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y esta batalla es invisible, no es real, es espiritual, pero también es terrenal. Por eso tenemos que saber lo que la Biblia dice. Por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué cosa? Carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir las fortalezas que el enemigo hace dentro de nosotros. Para este tipo de batalla del espíritu, de nada vale ser muy inteligente, de nada vale tener estrategia, de nada vale ser fuerte, de nada vale muchas cosas y habilidades que podemos tener terrenales. ¿Por qué? Porque las estrategias tienen que ser del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Yo quiero invitarla a Danielita. ¿Me acompaña? Primera arma, como una arma efectiva para luchar contra el enemigo. Conocer, hablar, confesar la palabra de Dios. Hola, iglesia. Conocer, hablar y confesar la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne, parte, te abre los pensamientos. Te lo va a separar, ya no podés ser igual. Yo no puedo pensar lo mismo que pensaba antes si conozco la palabra y el Espíritu Santo está en mí. Pero pasa. Te vuelve a pasar, te vuelve a pasar. El enemigo te va a volver a poner, te va a volver a hacer. Pero está en vos volver a levantarte y volver a luchar y volver a tomar la palabra y volver a buscar esa promesa que tienes en Dios. Leemos que la palabra de Dios es una espada que penetra y hace la obra de Dios, ya sea para crecimiento espiritual como para la batalla sobrenatural contra el mal. La palabra tiene que estar.
para siempre. La segunda arma importante que nosotros tenemos que tener son nuestras conversaciones. Nuestras conversaciones. Y yo lo lanzo. ¿Cómo han estado tus conversaciones esta semana? Tus relaciones. Yo he tenido una semana que me ha aplazado de una manera. He tenido victorias. He tenido momentos espectaculares en algunas cosas en la semana. Pero he tenido unas derrotas. Pero ¿saben qué? No se mueve un pie de mi persona junto al Espíritu Santo. Cuando dicen amén, dale un aplauso al Señor, porque a eso es lo que tenemos que hacer. No movernos. Nuestras conversaciones deben estar reflejando la mentalidad de un conquistador, porque es lo que el Señor quiere en su pueblo, gente que conquista. No quiere esclavos. No quiere dejarse llevar por Egipto. Ya no quiere. Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte no están en el poder de ellas, sino en el poder de tu palabra, de tu lengua. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás profesando? ¿Estás diciendo no puedo? ¿Estás diciendo estoy acabado? ¿Estás diciendo no voy a poder vencer? ¿Ya no aguanto más? Quiero decirte que el Señor tiene otras cosas para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Nosotros necesitamos reorientar nuestro vocabulario para declarar una vida con autoridad en Cristo. Nuestro lenguaje debe ser un canal donde fluya la presencia de Cristo, donde el enemigo no se sienta cómodo, que tu hablar sea diferente. Y en eso hay que comprometerse. Tercer arma, tomar toda autoridad en el nombre de Jesús. Filipenses 2:9 dice que Jesucristo tiene un nombre sobre todo nombre. Y ante todo nombre, toda rodilla, y ante este nombre, toda rodilla se doblará, reconociendo su autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale un aplauso. Dáselo con fuerza, porque es para el Señor. Cuarta arma, hermano, ya estoy terminando. Vestíos, dice Efesios 6, de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. No te vistas de algunas cosas. No te pongas hoy día la sandalia de la paz y te olvidas de el cinto de la verdad. Hoy con paz pero mintiendo. No te pongas el casco de la salvación si no tenés el escudo de la fe para decirle a esos dardos: vos no me vas a quitar lo que Dios ya me dio. Yo quiero decirte, amada iglesia, que la lucha no va a parar. La lucha no va a parar si estás esperando que todo sea color de rosa al salir de la iglesia. No va a parar. El enemigo está ahí afuera esperando que salgas para crear una discordia, para ponerte en tu corazón de lo malo y sacarle el enojo, el pleito, la palabrería, la angustia. Está buscando en este momento. Hay pensamientos en varios. No vino, no estoy. ¿Qué estará haciendo? Estoy lejos. ¿Qué será lo que habla este pastor? No lo entiendo. Y eso es lo que el enemigo trata de hacer con tu mente, porque la batalla es en nuestra mente y ahí tenemos que vencerla.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas. Y esa armadura tiene que ver con un casco de la salvación que ya te lo dio Dios. Esa armadura tiene que ver con una espada que es la palabra de Dios que estés dispuesta a pelear. Tiene que ver con un escudo de la fe para rechazar los dardos, con una coraza de justicia, un cinto de verdad y unas sandalias de la paz. Y hay que recordarlo. Y si no lo has hecho bien, yo quiero invitarte a ponerte de pie. Yo quiero invitarte a ponerte de pie. Si no lo has hecho bien esta semana, si esta semana ha sido dura, si no puedes levantarte ahí sentado, no importa. Lo que queremos es abrirle nuestro corazón al Señor. Abrirle el corazón al Señor. ¿Saben qué? Hay una arma, y yo le puse la quinta arma, que es la oración y que es el ayuno. Ayunar sin orar en el mundo espiritual es lo mismo que hablar en lengua sin intérprete. No le vas a entender. Ayunar orando. Cada vez que ayuné, orá. Ese es el secreto, amada iglesia. Cuando alguien activamente y regularmente se involucra en un lugar secreto, buscando a Dios en oración, podemos verlo en Isaías 58, cómo romper todo yugo a través del verdadero ayuno. Léalo, pueblo, léalo. También tenemos como sexta arma buscar sabiduría espiritual de parte de autoridades, de personas crecidas, de hermanos en Dios. Dice Efesios 4:11, después de que partieron ellos, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate. Estoy hablando de José, el padre terrenal de Jesús. Levántate, toma al niño y a su madre, huí a Egipto, permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes, el diablo, la oposición, lo que no te quiere dejar que recibas la bendición de Dios, lo que te va a retrasar lo que ya Dios te prometió. Ese Herodes va a buscar matar tu sueño. En tiempos de batalla lo peor que podemos hacer es aislarnos, quedarnos solos. Tenemos que buscar abrirnos. Y necesitamos aprender a quitar toda altivez, soberbia y orgullo y acercarnos al Señor a través de hermanos que puedan ministrarnos, que puedan ayudarnos, que puedan nutrirnos. Levantémonos hoy en el nombre del Señor para ser más que vencedores. Porque el Salmo 23:4 dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento, aliéntese tu corazón. Aleluya. Si no practicamos disciplinas espirituales, amada iglesia, vamos a quedar como esa historia de los hijos de Seba, los cuales querían echar demonios, querían hablar de Cristo, querían decir en el nombre del Dios de Pablo, yo vengo a reprender. Y el demonio, el enemigo, le dijo, a Pablo lo conozco, al Dios de Pablo lo conozco, pero a vos no te conozco. Y salieron trasquilados de ahí. Por eso tenemos que conocer al Señor. Por eso tenemos que buscar intimidad con el Señor. Tenemos que creerle al Señor porque Él tiene promesas para tu vida. Por eso, ahí donde estás, mientras no ministras, yo no sé qué batallas estás pasando. Yo conozco las mías. Yo conozco
mis batallas personales. Conozco los ataques que recibo. Y conozco y reconozco que sin la presencia del Espíritu Santo en mi vida no podría resistirla. Por eso tenemos que buscar reflejar el amor de Cristo en lo que nos rodea. Y muchas veces nos olvidamos, nos hacemos egoístas, solo pensamos en nosotros, no cuidamos al que está a nuestro lado. Por eso este es un momento en que la iglesia tiene que pedir perdón. Este es un momento en que cada uno de nosotros tiene que decirle a Dios: perdóneme, Dios, yo me arrepiento porque en esta semana he pecado mucho. Yo me arrepiento porque no he sido honrador de lo que tengo a mi lado. Tal vez he tenido pecados de omisión, tal vez pecados de conducta. Yo como pueblo vengo ante ti, Señor, a abrir mi corazón. Dile al Señor, ¿cuál es tu pacto? ¿Qué se está retrasando en tu vida? Pedíselo que Él te derrame lo que ya te prometió. Por eso ahí donde estás, amada iglesia, desde ICF Canaán, nos despedimos de las redes. Y si ha sido de bendición esta palabra, compártela con otra persona, porque eres más que vencedor. La iglesia cristiana de la familia Canaán dice amén, amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.